Ahí sí. Hasta el momento, nosotros lo que hemos estado viendo son sistemas para que en la transmisión de la información pueda ser segura, ¿ya? Cumpliendo los estándares de seguridad vistos previamente, ¿cierto? Para que no exista un atentado contra la alteración, contra la intrusión y bueno, y todas las alteraciones que nosotros vimos. Casi al finalizar la clase, nosotros también vimos firma digital, que es otro método de seguridad, pero ya no es para la transmisión, sino para la verificación. Es decir, en otras palabras, la firma digital no protege ningún documento que está siendo transmitido por la red, por internet, por el aire, como quieran ustedes llamarlo, sino que es un método de seguridad que verifica que el autor realmente sea quien dice ser, el autor de ese mensaje. Por eso se llama firma, ¿cierto? Es decir, eh, logro identificar al emisor inequívocamente. Es un método de seguridad para simplemente saber quién envió el mensaje o quién lo firmó. Para una empresa es algo muy importante esto, ¿cierto? Saber exactamente que esta persona o que esta empresa realmente envió ese mensaje y no otro o no otra, ¿ya? Para que dé conformidad a la no negación, ¿cierto? Imagínense una empresa que recibe una solicitud de compra, llegamos con el camión, con todos los productos, y entonces la empresa dice, no, yo jamás pedí eso. Podría suceder. Entonces, ¿cómo compruebo que en realidad esa empresa pidió lo que yo le estoy despachando? Bueno, la única forma es mediante este método de firma digital, para que el emisor no pueda negar que él fue el que envió este mensaje, debido a que nadie más conocía la clave privada, ¿cierto? Él fue quien hizo la solicitud de estos pedidos, porque absolutamente nadie más conocía su clave privada, ¿ya? Bueno, y tiene muchas otras implicancias dentro de una empresa, como lo más normal o común que nosotros vimos en clase es firmar algo, cualquier cosa, cualquier documento, un contrato ante notario. Pero adicionalmente a eso también tiene otras particularidades, como el que yo acabo de poner, o como el envío de una liquidación de sueldo a un trabajador. Y el trabajador me demanda ante la inspección del trabajo porque hay un error en la liquidación y la empresa podría decir, yo jamás la envié o yo no fui quien lo envió. Eso está adulterado. Bueno, debo ser capaz de comprobar que el emisor realmente es quien lo envió. Bien. Bien, entonces, eso se trata de la firma digital. Ahora vamos a ver otro tipo de seguridad. Bien, relacionado exactamente con la gestión estratégica de los sistemas de información. Bien, y que se basa principalmente en la protección. Hemos visto la transmisión, es decir, yo envío documentos a otro lugar o en otro lugar yo verifico mi identidad. Pero ahora vamos a ver otro tipo de seguridad y que es en la protección de mis propios datos. Es decir, mi empresa tiene mi página, tengo mi página de internet en internet. Yo no deseo que esa página de internet cualquier persona externa venga y la cambie. O cualquier persona externa puede entrar y modificar cualquier cosa, cambiar los precios, por ejemplo. ¿Se imaginan ustedes? Yo soy dueño de Falabella y entonces tengo la página de Falabella en la cual vendo pantalones o jeans. No quiero que cualquier persona entre y la cambie a 10 pesos cada pantalón. A lo mejor alguien podría hacerlo. Podría modificar la información que está contenida. Bien. Como ustedes pueden evidenciar aquí en el dibujo que ustedes pueden ver, aquí hay un castillo. Bueno, firewalling o firewall, perdona, es principalmente un muro, un cortafuego traducido, ¿cierto? Pero es un muro para que se entienda.
En otras palabras, es tener una fortaleza. Es tener una fortaleza con muros de contención para que sea mucho más difícil a un ladrón entrar. Pasa exactamente lo mismo en cualquier sistema de información. Bien. Imagínense ustedes, en mi oficina, en mi computador, yo tengo información muy sensible, lo que nosotros hablamos la primera clase. Tengo información muy sensible en relación, por ejemplo, a las deudas de mis clientes. Y desde mi computador yo tengo el perfil y tengo el acceso para poder modificar o cambiar la deuda de mis clientes. Por lo tanto, el acceso a mi computador yo lo debo tener muy resguardado. El tema es que mi computador tiene conexión a Internet. Por lo tanto, cualquier persona en Internet podría conectarse a mi computador, a mi PC, ya sea de escritorio, a mi notebook, a lo que sea. ¿Cómo lo protejo? Y es allá entonces hacia donde nosotros apuntamos. Nosotros vimos un par de alteraciones. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes que vimos puertas de atrás, ¿cierto? O caballos de Troya. Pueden ser un par de engaños para lograr saltar la seguridad y entrar a este castillo, ¿cierto? Puede ser. ¿Ya? Vamos a ver entonces cómo se comporta y qué es lo que significa esto. Ya, la seguridad de esta manera no es relacionada con el otorgar perfiles de usuario o enviar paquetes con mucha más seguridad o el tener claves. Esto es algo mucho más físico, ¿ya? Mucho más físico, es decir, aquí se mezcla ahora el hardware con el software. Por lo tanto, tiene que ver principalmente con la arquitectura que tenga mi red. ¿Cuáles son los propósitos? Bueno, el propósito principal y que ustedes comprenderán que una persona externa que no tenga acceso a mi sistema no pueda entrar. Y si no tiene acceso, no pueda escalar la pared o la muralla y saltarla. Que exista algún guardia por ahí y lo descubra, ¿cierto? Bueno, pongo estos ejemplos para que se entienda, pero eso es lo que busca, ¿ya? Que, que nadie extraño pueda entrar. Bueno, y que nadie extraño pueda cambiar o modificar cosas que estén dentro. Bien, vamos a ver entonces parte de la arquitectura y cómo logro esto. Dentro de las conexiones a Internet existe algo que se llama firewall, que es muro de fuego, que es como tener todas las murallas en llamas. Claro, para un ladrón sería mucho más difícil entrar, ¿cierto? Tener las murallas en llamas, algo así, ¿ya? Esto se basa en algo que se llama filtrado de paquetes, ¿ya? Voy a abrir la pizarra para poder intentar explicar esto. Denme un segundito. Ya voy. Bueno, esta era nuestra pizarra anterior de lo que nosotros habíamos estado hablando, ¿cierto? Entonces, cuando yo envío o recibo mensajes, esto es muy importante, imaginemos que yo tengo acá un archivo en Word. Entonces necesito enviar este documento, ¿ya? El documento, cuando se envía de mi computador, va a pasar por algo que se llama router. Yo sé que todos ustedes conocen este término, ¿ya? Router. Router viene de ruta, ¿cierto? Un router normal, ¿qué es lo que hace? Analiza la dirección destino de cada paquete y escoge la mejor ruta. Eso es lo que hace el router. Traducido router es, en España le dicen encaminador. Encaminador. ¿Ya? Ustedes saben que los españoles traducen absolutamente todo. Pero es encaminador.
router, que viene de ruta, ¿cierto? De camino. Saber exactamente por qué camino seguir. Por lo tanto, cuando nosotros voy a enviar este documento en Word, el documento en Word se subdivide en muchas partes, muchas partes. Bien, porque el documento de Word no viaja solo, no viaja entero cuando yo lo envío por internet. Se subdivide en muchas partes. Bien. Y cada una de esas partes nosotros le llamamos paquetes de datos. Cada una de estas partecitas. Bien. Cada partecita de datos contiene los datos, que es esta parte verde. Esta es la parte que del pedacito de Word que yo estoy enviando. Pero adicionalmente tiene una cabeza y una cola. Adicionalmente. ¿Ya? En la cabeza y en la cola, entonces se pone el destino, el peso del paquete, ¿cierto? El remitente, ¿ya? Tiene información, en otras palabras, ¿ya? Tiene el número de paquete, porque esto es importante, porque imagínense ustedes cuando el paquete se recibe en un nuevo computador, ¿cierto? Entonces, si se recibe en este computador, el computador, ¿cómo lo va a ordenar correctamente? Porque se recortó en muchas partes, en muchos pedacitos. Este computador debe ser capaz de armarlo nuevamente para que se vea el Word. Bien, para que se vea el Word. Por lo tanto, también tiene un número de paquete de seguimiento, en fin, tiene bastante información que eso es lo que a nosotros nos interesa. Bien, entonces, cuando yo envío un Word o cualquier otro archivo, es un ejemplo solamente, a algún destinatario en Internet, este documento se subdivide en muchas partes, muchas partes, miles de partes, capaz que hasta millones si es que es muy grande. Y cada una de estas partes viaja separadamente por Internet. Viaja separadamente por Internet. Bien. ¿Y qué es lo que hace el router? Antes de entrar a Internet, ¿cierto? Voy a borrar esta línea porque la verdad es que la vuelta es un poquitito más larga, ¿cierto? Entonces ese paquete viene al router. Bien, ahí está el router. Yo sé que en sus casas deben tener algo, a lo mejor un router, ¿cierto? Que tiene lucecitas así. ¿Ya? ¿Qué hace el router? El router normal encamina. Es decir, ve el destinatario y dice, ah, este mensaje va para tal servidor que se encuentra en China, en India, en donde sea. La mejor ruta es esta. Entonces aquí se conecta a Internet, ¿cierto? Y después de Internet, bien, después de Internet llega al destino final. Eso es lo que hace el router, encamina. Bien, el router normal eso es lo que hace. Pero existe algunos routers que llevan incorporado un firewall, que es un muro de fuego. Bien, y a eso se le llaman router de filtrado. Por lo tanto, en otras palabras, tengo un guardia de seguridad, no tan solo un carabinero que está dirigiendo el tránsito, porque al final eso es lo que es el router. Adicionalmente, tengo una PDI, ¿cierto? Policía Internacional tengo yo ahí, en otras palabras. Y que analiza quién quiere salir de mi computador, quién quiere salir de mi red, de mi sistema, ¿cierto? Y decide si puede salir o no puede salir esa información. Bien, esto es algo importante. Por lo tanto, solo pasan los paquetes que estén permitidos por las reglas de filtrado. No sé si ustedes, ahora les voy a pedir la cooperación a ustedes, a ver la participación, antes que se duerman. No sé si ustedes en algún lugar, en la universidad puede ser, ya no me acuerdo ya, o si es que alguno ha trabajado en algún lugar o ha tenido acceso a alguna otra red,
ha estado conectado a Internet y ha intentado entrar o descargar información de alguna página, de algún lugar, y que le aparezca un mensaje: usted no tiene acceso. Usted no tiene acceso o tenemos problemas en la configuración o no podemos tener acceso, ¿cierto? No sé si alguien tiene alguna experiencia de esa forma. Sí, profe, por acá yo tenía esa experiencia. Ya, a ver, cuéntenos. Es que yo trabajo los fines de semana como recepcionista en una empresa, un súper, y de repente uno, eh, bueno, hay ciertas pestañas que te permite acceder, porque es como un intranet, así, es como muy limitado lo que tiene. A lo Claro, más puede ver el diario financiero y una que otra cosa, pero ver otro tipo de páginas no lo permite. correcto. ¿Te acuerdas de algún mensaje que te apareciera o no? ¿Qué es lo que decía el mensaje? Eso, eso de la configuración creo que me da. Y es más, hay una red abierta así a todo el público y tampoco te deja como entrar a un buscador Google y poner algo así, buscar algo. Se pone lento, es como muy limitado. Correcto, no te deja hacer absolutamente nada, ¿cierto? No, solo trabajar. Es que, por ejemplo, podemos usar, bueno, en ese igual usábamos Power BI, tienen un software que es Smart, igual que utilizan harto, y como eso, más allá no podemos hacer. Correcto, muy buena. Mira, aquí yo estaba buscando un mensaje de error del router normalmente, ¿ya? Fernanda, dígame nomás, ¿usted tuvo algún mensaje similar? Parece que no. Ya. Bien, bueno, aquí hay un mensaje de error, un problema similar a los que nosotros hemos estado viendo. Bien, entonces en el cual nuestro router nos dice que tuvo un par de problemas, que no se puede conectar, ¿ya? Presione, inténtelo nuevamente, te puede decir. No sé si es que fue un error del sistema o que no hay internet, pero no se va a poder conectar. ¿Ya? Va a aparecer una pantalla en blanco. Hay muchos tipos de mensajes. Va a depender de la marca del router, ¿cierto? Es como el mensaje de error de cuando tú discas un teléfono equivocado. Bueno, va a depender la voz o lo que te dicen de la compañía en la cual estás. Pero al final va a aparecer un mensaje de error. ¿Quién realiza este mensaje de error o quién lo envía? Lo envía principalmente el router de filtrado, porque él es quien decide si yo puedo salir con esta información o la información externa puede entrar a mi sistema en cualquiera de los dos sentidos. ¿Ya? ¿Por qué existen routers de filtrado? Bueno, esto puede ser una de las grandes medidas de seguridad dentro de los sistemas de información. Parece que Alejandro el que estaba comentando esto. Y claro, Alejandro dice, bueno, lo más probable es que yo no tenga acceso en mi Enso. Enso era, ¿o no? No, pero fui No, yo, Alejandro, y ya, correcto. eso, ¿cómo va a agregar también lo de los correos? Solamente termina abrir los correos con el dominio de la empresa, y así, Institucionales, ¿cierto? claro. Correo institucional. Si no, no puedes acceder. No puede acceder y el sistema no te permite acceder. Pero nosotros podríamos decir, ¿y por qué una empresa hace esto? Bueno, por varias razones. Eh, en algunas empresas porque aumenta la productividad. Es decir, si yo no te permito jugar en línea, si yo no te permito conectarte a mi red para que tú accedas a tal o cual, bueno, pero hoy en día no es tanto esa razón, ¿ya? Puede haber sido antiguamente,
Pero hoy en día no es tanta esa razón, porque la verdad es que todo el mundo tiene sus propios dispositivos con internet. Todos tienen sus propios celulares, casi todos los trabajadores tienen estos celulares, ¿cierto? Y estos celulares tienen la internet incorporada. Por lo tanto, no es tan solo por un tema de productividad, sino que es un tema principalmente de seguridad de mi sistema de información. Lo que yo deseo es que no entre, no persona, vamos a decirlo de otra manera, no entre información no deseada, información que podría ser un caballo de Troya, ¿cierto? Y en la salida también no deseo que información sensible de mi empresa salga de aquí. Esta es una de las razones que decía Alejandro, por la cual los correos electrónicos externos están vetados. Esa es una de las grandes razones. Hay otras empresas que incluso tienen otras medidas de seguridad, como por ejemplo, tienen desactivado los puertos USB. O cuando tú utilizas un puerto USB, aparece un mensaje a quien te supervisa o al jefe de turno o a quien sea. Ya aparece un mensaje. ¿Por qué? Porque entendemos que la información podría escapar involuntariamente o a lo mejor también podría escapar voluntariamente, ¿cierto? Con un simple pendrive yo podría grabar mucha información sensible de la empresa. Y entonces eso sería una de las grandes medidas de seguridad, ¿bien? De seguridad física. Y entonces eso es el filtrado de paquetes, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo un router, espérenme un segundito, voy a volver a la pizarra. Cuando yo tengo mi router, el router normal solo lo encamina, pero el router de filtrado lo que hace es un análisis de este paquete. Analiza entonces cuál va a ser el destino, analiza cuál es el remitente y la información contenida, analiza quién lo envió, qué perfil, bueno, analiza absolutamente todo. Y puede ser que no permita que salga esta información. Bien. Hay otro tipo de nefasta seguridad. No sé si a alguno le ha pasado alguna vez. Y tiene que ver también con el tema de la seguridad y el análisis dentro de los sistemas de información. Por ejemplo, no sé si es que alguno de ustedes ha pensado lo siguiente. Yo en mi computador voy a instalar 2 antivirus. Así voy a estar el doble de protegido. No sé si alguien ha pensado algo así o qué opinan acerca de este pensamiento. Yo, profe, personalmente, el computador creo que trae un antivirus como de fábrica, ¿no? Y lo otro, bueno, en mi antiguo PC estaba esto del firewall. Salió un murito así, con una cosa Sí, así bien gráfica. Y me recordó esto, así que es como un sistema adicional. Es más, cuando instala un nuevo programa, te dice que tienes que tener permiso de administrador y ese para tipo de poder cosas. instalarlo, sí, ¿cierto? O si no, no te permite. Muy bien, excelente. Buenas acotaciones. ¿Alguien más? ¿Alguien ha pensado instalar 2 antivirus, por ejemplo? Es un ejemplo práctico el que estoy poniendo. O sea, hay computadores que tienen 2 antivirus, no sé, piénsenlo ustedes. 2 software que analizan y buscan virus. Los antivirus se caracterizan principalmente porque tienen un permiso especial. Los antivirus no son como cualquier software, ¿cierto? Dentro de un sistema. Los antivirus tienen un permiso importante, tienen permisos de analizar cualquier dato, de impedir el acceso, ¿cierto? Aparece un mensaje que dice el antivirus bloqueó este programa o borró este otro archivo. Ya tienen bastantes permisos, ¿cierto? Pueden modificar, eliminar, pueden hacer muchas cosas. Hay algunas personas dentro de empresas
que al no saber cómo se ejecuta, o cómo se gestionan correctamente los antivirus, yo conozco una vez un caso, y se los comento, una empresa tenía 2 antivirus, era una oficina chica, una oficina como de servicios profesionales, de abogado y cosas similares. Entonces tenía 2 antivirus para ser lo más seguro, me dijo el que trabajaba ahí. Bueno, resulta que un antivirus lo que hace es ser un carabinero, adicionalmente al router, pero un carabinero de los programas que existen acá. Cuando tú tienes 2, tú estás teniendo 2 tipos diferentes de carabineros. Y el problema es que no se conocen entre ellos. Es decir, un antivirus detecta al otro antivirus como si fuese un virus. E incluso, y lo que sucedía en esa empresa, es que no permitía, al tener 2 antivirus, no tenía acceso a Internet. No había acceso a Internet ninguno, porque un antivirus eh, bloqueaba el acceso de algunas cosas y el otro antivirus bloqueaba el acceso de otras cosas. Por lo tanto, no tenía acceso absolutamente a nada. No podía ni siquiera enviar un correo institucional, absolutamente nada. El problema se solucionó fácil. Se solucionó simplemente desinstalando uno de los 2. Pero es para que se entienda que hay que comprender el tema de la seguridad, ¿ya? Y cómo funciona en sí la seguridad, ¿ya? Y router, podríamos llamar así, ¿cierto? Encaminador, pero de filtrado de paquetes, ¿ya? Es decir, voy filtrando, voy viendo qué paquetes dejo salir y qué paquetes también dejo entrar, ¿bien? Por lo tanto, tengo ciertos parámetros, es decir, los routers o los firewall se programan. Hay algunas empresas que dirán, yo lo que voy a hacer, voy a borrar o no voy a permitir ningún paquete que, que tenga contenido pornográfico, por ejemplo. Y voy a bloquear absolutamente toda comunicación con cualquier correo electrónico externo. O voy a borrar cualquier cosa que intente, por ejemplo, acceder a modificar páginas web, porque aquí en esta oficina no se programan páginas web, por lo tanto, cualquier modificación también la voy a borrar. Bueno, esos son algunos ejemplos, ¿cierto? Cada paquete IP entonces lleva información en su cabecera. Lleva el destinatario, la dirección IP, la fuente, el destino, el protocolo que utiliza, los puertos fuente, el tipo de mensaje. Y el router entonces analiza esa cabecera que tiene el paquete, ¿cierto? Y de acuerdo a eso, dice, usted puede pasar o usted no está permitido pasar. ¿Ya? Eso es lo que hace el cortafuego o el muro de fuego, ¿ya? Por lo tanto, eh, algunos tipos de programación, aquí hay un ejemplo, en el cual para entrar, bien, tengo algunas fuentes de destino que sí está permitido. Esto significa, por ejemplo, correos electrónicos y navegación en Internet. Y cualquier otro lo rechazo, por ejemplo. Asterisco, asterisco, asterisco. Cualquier otro está rechazado. Bien. Em, bueno, dependiendo del servicio que existe en Internet, es lo que se llama puerto fuente. ¿Ya? Pero es algo que no necesariamente lo tengan que saber ustedes. ¿Ya? Pero enviar un correo es algo distinto que subir un archivo a YouTube. Tiene puntos fuertes o puerto, perdón, fuente distinto o puerto destino distinto, ¿ya? Y entonces el computador lo analiza, ¿bien? Vamos a ver entonces algunos, esto después ustedes lo leen con más detenimiento ya en materia, ¿ya? Algún ejemplo relacionado a este firewall. Por lo tanto, entonces, esto funciona algo así, como lo que ustedes pueden ver, en el cual tengo mi sistema interno, tengo una red interna,
Los computadores están conectados entre sí. Bien. Y para salir externamente, para tener comunicación con el mundo, para tener comunicación con Internet, entonces existe este router, pero un router que tiene un filtrado de paquete, es decir, por eso tiene un fueguito ahí, ¿cierto? Tiene además un muro de fuego. Por lo tanto, todo lo no específicamente permitido está denegado. Entonces, así se programan los routers, es decir, solamente lo que yo permito puede entrar o salir. ¿Ya? Yo podría hacer algo asimétrico, es decir, podría yo permitir entrar más cosas de las que salen, a lo mejor, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, existen las reglas de filtrado. ¿Quién programa esto? Bueno, los programadores, ¿cierto? Hacen este router de filtrado y lo programan para saber a qué tengo acceso y qué no. Lo que decía su compañero, todas las empresas tienen router de filtrado. Absolutamente todas las empresas. ¿Ya? Algunas son un poco más permisivas, podríamos llamarlo así, corren un poquito más de riesgo, pero otras son muy estrictas en el uso de la información. ¿Ya? Va a depender de las políticas de seguridad que pueda tener esa empresa. Bien. Entonces, tengo internet y me conecto mediante el router de filtrado, es decir, absolutamente toda la información pasa por este router, toda la información que entra. Entonces el router analiza paquete por paquete la información. Pregunta, ¿esto no ralentizará la velocidad que yo tengo? Porque piénsenlo ustedes que el router debe analizar uno a uno los paquetes, es decir, un archivo tiene miles de paquetes, ¿cierto? ¿Ralentizará un poquitito la velocidad o el proceso? ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que sí, profe. ¿Ralentiza un poquitito? Ya, ok, buena acotación. Puede ser, puede que sí. Bueno, al principio sucedía eso, ralentizaba, por supuesto. Pero no sé si alguno de ustedes tiene o tuvo, podríamos llamar así, no sé si durante la pandemia, una internet más lenta y se cambiaron a una velocidad un poquitito más rápida. No sé si se dieron cuenta, si es que a alguno le ha pasado, que si te instalan una velocidad un poquitito más rápida, cambian el aparatito, te cambian el router, la compañía. Hay routers que ya no soportan tanta velocidad. Es decir, se vuelven locos porque imagínense la cantidad de paquetes que te debería estar analizando, ¿cierto? Aunque muchos routers tienen nula o prácticamente nada filtrado de paquete a modo domiciliario, digamos, ¿ya? Pasa lo mismo a nivel empresa, es decir, mientras mayor es la cantidad de paquetes que yo debo analizar. ¿Qué significa eso? Mayor velocidad, tanto de bajada como de subida, ¿cierto? Tengo que tener a un router de mayor capacidad, un router más rápido. Si no tengo un router más rápido, entonces a lo mejor yo podré tener contratado una velocidad de 500 megas por segundo, pero mi router no da abasto y lo único que puede llegar a analizar son 100, por ejemplo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es lento el proceso, ¿cierto? Entonces, aquí hay que gestionar estratégicamente tantas reglas que yo tengo en el router de filtrado de paquetes versus la velocidad que yo necesito. Y es por eso que existen distintos tipos de capacidad de router, ¿ya? Entonces, a alguien en la puerta de la discoteca, yo tengo un gorila, tengo un guardia gigante. Pero imagínense que una disco de 1000 personas, bueno, a lo mejor el guardia debe tener 1000 personas,
5.000 personas, qué sé yo, mucha gente. Bueno, el guardia ya, y si puedo tener solamente un guardia, debe tener otras características. Adicionalmente a, a la musculatura o a lo grande o a la seguridad que me puedo otorgar, también a lo mejor debería tener rapidez a la hora de verificar los carneos, verificar la, qué sé yo, la entrada o lo que sea. Bueno, pasa lo mismo con esto, ¿cierto? Entonces puede ser que si el router de filtrado de paquetes necesita una mayor capacidad, tendré que cambiar también ya el router de filtrado. Ya, en fin. Entonces, cuando entra alguna información, el router analiza uno a uno los paquetes. Si le está permitido entrar a ese tipo de información, entonces recién entra a la red interna. Recién entra a la red interna y lo encamina hacia donde desea ir, a donde, cuál es el destino. Pasa exactamente lo mismo a lo contrario. Cualquiera de estos computadores puede enviar información, o imagínense que está infectado y entonces está enviando una información que nadie ha enviado, pero igual lo envía por internet. Un caballo de Troya, por ejemplo, ¿cierto? Envía la información. Bueno, el router lo que hace también es identificar si esta información le está permitido salir o no. Si no, va a denegar el acceso, ¿cierto? No va a dejar, no va a permitir que salga la información. Eso es lo que hace el router de filtrado. Beneficios. El costo es reducido, es bastante simple, bastante transparente al usuario. ¿Qué significa transparente? Significa que el usuario entiende que yo me conecto a internet por el router. Es lo que sucede en nuestras casas, ¿cierto? Y de internet también viene la información, se conecta al router y de ahí viene a mi computador. Algunas limitaciones o problemas que podríamos tener, por ejemplo, es que la programación esté mala, tengamos un problema de programación, es decir, eh, un error de usuario, por supuesto. Bien. Entonces se configuró mal, no debía permitir archivo.exe y lo está permitiendo. Vino un archivo, el router lo dejó pasar y lo que sucedió que infectó la red interna. Segundo problema, puede ser que los ataques desde el exterior vengan canalizados, como sale aquí, por servicios que sí están permitidos. Es decir, que me envíen un archivo a mi correo institucional, por ejemplo. ¿Cierto? Si mi correo institucional está permitido, entonces podría cualquier persona enviarme un virus a mi correo institucional. El router entonces lo analiza y dice, ah, sí es correcto, sí puede pasar el correo institucional, pase nomás. Y dentro venía un virus, por ejemplo. Bien. Y la limitación también es que dentro de este sistema, cada uno de ellos, cada individuo dentro del sistema, necesita ser autenticado. Necesito yo saber, es decir, si alguien se conectara a mi red, esa persona no se podría conectar anónimamente. Bien, esa persona necesita estar conectada mediante una autenticación. Es lo que sucede también en Laudal. Cuando ustedes se conectan a la red, no se conectan automáticamente, sino que se deben identificar. Deben decir, hey, soy yo. Y me parece ahora, ¿cierto?, que aparece una política em, de uso dentro de la Universidad de Talca, ¿ya? Y nosotros tenemos que aceptar esa política de uso si queremos conectarnos a la red. Bien. Además de esto, existen muchos otros, ¿ya? No los pasaremos todos, ¿ya? Pero es para que ustedes entiendan. A lo mejor podríamos tener el muro de fuego
de forma externa de un servidor o de un router, ¿ya? De una manera externa. O a lo mejor podríamos tener un router de filtrado y adicionalmente del router de filtrado podemos tener un bastion host o un muro de fuego que solamente permita ingresar o no salir o solo salir y no ingresar en donde en realidad no importa, por ejemplo en el servidor, ¿ya? Permite mantener la conectividad y puede ser que venga un correo institucional, se salta el router de filtrado, pero el Bastion Host no lo deja pasar acá, a donde realmente necesito tener la seguridad, ¿ya? Por lo tanto, em, va a depender qué tanta seguridad necesito yo, ¿ya? Y esto es la conclusión al final de estos métodos, porque si ustedes se dan cuenta, podríamos preguntarnos, ¿cuál es la mejor seguridad que existe? Y la mejor seguridad va a depender de qué es lo que queremos asegurar. Sofía me dice, ¿acaso puedo volver a explicar esto? Esto es lo que yo tengo aquí, ¿cierto o no? Lo que tengo aquí proyectado. Ya, excelente. Bueno, aquí tengo entonces una seguridad un poquitito más grande. ¿Por qué razón? Porque adicionalmente al router de filtrado, tengo lo que se llama Bastion Host, que es como una pasarela, un callejón oscuro, en el cual cualquier cosa no permitida es muerta. Lo matamos. ¿Ya? El Bastion Host está explicado un poquitito antes. ¿Ya? No lo leí yo, pero después ustedes lo leen, ¿cierto? ¿Ya? Esto es, ¿cierto? Una política de seguridad un poquitito más estricta, es más extremo, ¿ya? El Bastion Host. ¿Ya? Entonces, podría tener un router de filtrado y aunque hipotéticamente me puedan engañar el router de filtrado y lo salten, como por ejemplo que venga dentro un correo institucional, entonces el router de filtrado dice, esto está correcto, ¿cierto? Bueno, ya sería más difícil saltar el Bastion Host. Es una seguridad un poquito mayor. Es cierto que podrían atacar estos computadores individuales, ¿cierto? Por supuesto que sí, pero podrían ser reemplazables. No tienen un alto costo como que ataquen el servidor. Es decir, aquí tengo almacenada toda la información de la empresa y estos solamente son computadores usuarios de la información. ¿Ya? Ahora, se debe tomar en consideración que un router de filtrado es una inversión mayor. Un Bastion Host adicional es una inversión mayor todavía. Fabricar una red interna también tiene un costo. Entonces, ojo con esto. ¿Qué seguridad es la correcta, lo que yo decía? Va a depender de qué es lo que yo estoy resguardando. Si yo estoy resguardando información muy sensible y muy valiosa, entonces vale la pena realizar la inversión, una inversión elevada. Pero a lo mejor en mi domicilio, que yo me conecto a internet para ver películas de Netflix y nada más que eso, a lo mejor me basta con un router común y corriente, ¿cierto? Ni siquiera un router de filtrado, porque no tengo ninguna información que me roben, absolutamente nada. Entonces va a depender, ¿cierto? De cuál es la información que yo tengo, el valor de la información que yo tengo almacenada. Eso es lo que importa. Si el valor de la información es alto, entonces ustedes comprenderán que la inversión en seguridad también irá en consecuencia con ello. En cambio, si el valor de la información es nulo o muy bajo, bueno, la seguridad o las acciones que yo tome para que esto pueda ser más seguro también van a ser nulas o bajas. Bien. Y así existen algunos otros métodos también, ¿ya? Para establecer seguridad. Pero lo que a mí me interesa no es que se aprendan esto de memoria, sino que ustedes puedan comprender que existe seguridad física también, ¿ya? Hemos visto seguridad en el software, por ejemplo, en la transmisión de seguridad,
Existe otro tipo de seguridad para validar quién es quién. Y también existe otro tipo de seguridad que es esta, que es una seguridad física. Es decir, estoy asegurando mi red, ¿cierto? Estoy asegurando mi red. En la programación de ciertos argumentos, ¿ciertos? Ya existe otra red, entonces hago una red para asegurarlo y de aquí de la red voy y me conecto con otro router a otra red. Por lo tanto, tengo dos routers, un router exterior que se conecta a internet y después tengo un router interior. Entonces, es como tener más guardias de seguridad. Es como tener más policía, es lo mismo. Puede ser que haya saltado a uno, pero ya teniendo dos o tres policías, entonces es más fácil poder identificar a los malhechores. Pasa algo similar. Todo esto se basa en los tipos de información que yo tengo almacenada. Ya, ojo con eso. ¿Por qué? Porque mientras mayor es la seguridad, mayor es la inversión necesaria para esa seguridad. ¿Ya? Eso es muy importante que ustedes lo entiendan. ¿Ya? Existen algunas configuraciones que son frágiles, ¿ya? Bastante frágiles, ¿ya? Por lo tanto, esto no es necesario que lo sepan ustedes, pero sí es importante saber que quién lo debe planificar. Debe estar planificado por ingenieros, ¿cierto? De soporte, casi siempre. ¿Ya? Ingenieros de soporte. ¿Ya? Muy bien. Hoy en día lo que se utiliza es algo así como esto. ¿Quién lo utiliza? Por ejemplo, los bancos, ¿ya? Las instituciones financieras, que en nuestro país son una de las instituciones que más seguridad tienen. Y aún así es violada la seguridad, por supuesto, ¿ya? Pero esta es la manera o la forma entonces de operar. Tienen dos redes. Y la primera se llama red perimetral y zona desmilitarizada. Voy a intentar explicar esto porque como es la más utilizado, es importante que ustedes sepan cómo funciona. Bien, entonces se conecta a internet un router exterior, un router que me conecta a internet. Este router es un router normal, contratado a una empresa, a una compañía, a Claro, Movistar, qué sé yo, Entel, ¿ya? Un router normal. El router ya igual es un guardia, pero es un guardia de esos enanos. Han visto unos guardias de centro comercial. Es un guardia que está ahí, digamos. No infunde mucho respeto, pero está ahí el guardia, ¿cierto? Bueno, este es el router normal. Algunos malhechores serán simplemente por la presencia del router, no pueden entrar. ¿Ya? Existen otros que podrán saltárselo. Bueno, si pasan a esta red se llama red perimetral, ¿ya? Y estos de acá son servicios que yo tengo. Servicios de mail, servicio de mensajería a lo mejor, servicios en la web. Bien. Se llama zona desmilitarizada para que los malhechores que entren puedan causar algún daño menor. Está hecha para que sí causen daño. Parecería extraño eso, ¿cierto? Pero está fabricada con el propósito de que sí causen daño. ¿Bien? Pero un daño en servicios que para mí no sean de importancia. Tengo estos ejemplos, dependiendo a lo que se dedica la empresa. A lo mejor el servicio web hoy en día es muy importante y capaz que no esté aquí, ¿ya? Pero a lo mejor puede ser el correo electrónico o puede ser, no sé, cualquier otro servicio, ¿ya? Que no sea de importancia. ¿Por qué hago esto? Para que el ataque tenga éxito y termine. Y hasta ahí llegue el ataque, ¿cierto? Y entonces sea un daño muy controlado. De hecho, lo tengo como parte de mis costos. Adicionalmente, tengo un Bastion Host, ¿cierto? Es decir, un guardia aquí bastante estricto de seguridad, que es muy poco probable que puedan entrar. Aquí tengo mi servidor, entonces, aquí tengo toda la información. Y adicionalmente también tengo protegido con un router, con un muro de fuego, ¿cierto? Un router encaminador,
¿ya? Mi red interna, que aquí tengo todos mis trabajadores funcionando y trabajando entre ellos, ¿cierto? Por lo tanto, si alguno de ellos quisiera conectarse a Internet, debería pasar el router interior, ¿cierto? Y después un segundo router para llegar a Internet. Si ellos descargan cualquier información del exterior, esa información también debe pasar por cualquier router. Y si quisieran modificar cualquier información dentro del servidor, además del router, deberían pasar por el Bastion Host, una tercera seguridad. Por eso casi siempre se utiliza este tipo de arquitectura, ¿ya? Ese tipo de arquitectura, pero es bastante cara, ¿ya? Bastante cara, por lo tanto lo utilizan las empresas que en realidad tienen información sensible o que por ley deben proteger la información de sus clientes. Bien.